Oliver, escuchamos tu música, pero no. Ah, ya. Okey, ¿ya me escuchan ahí? De una disculpa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es 14 de noviembre, estamos totalmente en vivo, transmitiendo para la cabina de Simi Radio. El día de hoy es martes, 14 de noviembre, y tengo el gusto de entrevistar a la tanatóloga Margarita Guilarde. ¿Es así, maestra Margarita? Si quiere. Muchas gracias, Cali. Es Gilardi. Gilardi, a tus órdenes. Gilardi, Gilardi. Gilardi. Ajá. Muchas gracias, gracias, gracias por Gracias a aceptar la ustedes por venir. invitación. Y bueno, también tenemos a la psicóloga y tanatóloga Erika García, que es egresada de TAC y del Instituto Mexicano de Tanatología. Tenemos también al dirigente de los grupos Renacer en la Ciudad de México, Nicolás Villegas Cruz. Es un gusto también, pues un activista de los grupos Renacer. Lucero Landeros López, que está aquí con nosotros también, y tenemos un testimonio de una mamita cuyo hijo trascendió y ya nos contará un poco acerca de su testimonio. Gracias a todos por aceptar la invitación. Quisiera preguntarle primero a la tanatóloga Margarita, pues un poco acerca de qué es un duelo para la tanatología, cómo podemos darnos cuenta que una persona está en duelo. Adelante, maestra. Gracias, muchas gracias, Cali. Pues el duelo es algo que surge naturalmente cuando tenemos una pérdida, pero esta pérdida es muy relacionada con el vínculo. Dependiendo de la magnitud de la pérdida que tuvimos, ya sea un ser querido muy cercano, o a lo mejor puede ser también una pérdida de trabajo, de expectativas de vida, qué sé yo, dependiendo de este vínculo, de esta expectativa que está relacionada con la pérdida, va a surgir el duelo, que es un proceso natural que se da en cualquier ser humano ante una situación donde le hace vivir con una carencia de algo que va a tener ausencia a partir de ese momento. Entonces, es un proceso y hay que vivirlo, no hay manera de poderlo evadir. Muchas veces cuando tenemos el duelo pues evadido o el duelo atorado, finalmente en algún otro momento de nuestra vida vuelve a surgir porque eso hay que hacerlo. Es como un ciclo que hay que vivir, experimentarlo, trabajar en él para poderlo elaborar y llegar a la aceptación. Esto es a grandes rasgos lo que significa un duelo. Entonces, irnos adaptando a esa ausencia o a esa pérdida podría definir un poco este proceso de duelo. Gracias, tanatóloga. Y me gustaría también preguntarle eh, ya no está la tanatóloga Erika, ¿verdad? Okey, seguimos conversando, eh, Margarita.
Claro. Si nos puedes, comentar si hay alguna recomendación, ya un poquito nos estás diciendo, pues, que no se puede evitar, porque la línea de ayuda que tenemos, en el Centro SIMI de Salud Emocional, nos hablan muchos pacientes que nos dicen: "¿Cómo me quito este dolor? No quiero atravesar por esto, ¿cómo podemos hacerle?". ¿Qué les podemos decir, Margarita? Claro, pues desafortunadamente no se puede evitar. Cuando tenemos una pérdida, lo lógico es que tengamos un sufrimiento, un dolor emocional importante y que perdamos lo que es el equilibrio en nuestra vida. Obviamente vamos a poder recuperar el equilibrio en la medida en que seamos más actores de este duelo y no solamente espectadores. Si yo lo que pienso es dejar pasar el tiempo y no hacer nada por poder reacomodar mi vida o reequilibrar mi vida, pues va a tardar muchísimo y probablemente sea un duelo complicado. O a lo mejor llega otra pérdida que venga también a complicar este proceso. Entonces, algo muy importante es poder vivir el dolor, validarlo, es algo normal, natural y sobre todo necesario. Es un, todas las emociones del ser humano tienen una función de supervivencia muy importante y la tristeza es una emoción que nos ayuda a retraernos, a ir hacia adentro, a nuestro interior, a recuperar lo que realmente vale en la vida y poder resignificar aquello que perdimos y poder comenzar de nuevo. Es como verlo como una oportunidad y no como algo que ya no se va a poder llenar. Precisamente pensar que al tener la pérdida de un ser querido, por ejemplo, hay que llenar ese vacío, pues es un error porque no se puede llenar, las personas no las podemos sustituir, pero sin embargo sí podemos, a partir de valorar lo que aprendimos, lo que se vivió con ellos, lo que se pudo crecer como ser humano, eso nos ayuda a tomar como punto de partida y poder crecer, trascender ese dolor hacia algo que resignifique la pérdida y le dé sentido a mi vida que sigue sin esta persona. Qué interesante, esto que nos estás compartiendo, porque, justo no es el tiempo el que hace que el dolor pase, como nos Ujú, dice esta tanatóloga, sino es todo lo que hacemos para adaptarnos a la ausencia lo que nos va ayudando, irnos adaptando, por supuesto, de a poco. Y bueno, los tanatólogos, los psicólogos, partimos del hecho de que no sabemos lo que le pasa al otro, frente a la ausencia ujú, de un familiar, de un amigo, de alguien cercano, de su salud. Y entonces hacemos preguntas para ir acompañando, ¿no? Para acompañar. Entonces, desde mi punto de vista, los duelos no son un asunto individual, sino más bien algo relacional. Cada uno lo vamos a vivir de manera diferente, ujú, este, y es por eso que hacemos preguntas para acompañar. Este acompañamiento, no crean, amigos, que siempre tiene que ver con quitar o aliviar el dolor. Algunas veces tiene que ver con reconocer quién estoy siendo frente a la ausencia del otro, pues enfrentar un estrés que conlleva, por ejemplo, al fallecimiento de un hijo. Y por eso hemos invitado a Nick Villegas. Nick, bienvenido, gracias, como siempre. Nick ha sido un activista de los grupos Renacer, que son papás cuyos hijos fallecieron, pero me gustaría, Nick, que tú nos compartas qué hacen los grupos Renacer y un poquito acerca de tu historia, que yo sé que tu actividad siempre la realizabas con Rosario y ahora, hoy, tienes una excelente compañera que está aquí con nosotros, Lucy. Adelante, Nick, compártenos un poquito. Hola, buenas tardes. Soy Nicolás Villegas, los que no me conocen. Hoy en día coordinamos dos grupos junto con Lucy, Renacer Xochimilco, Renacer Santa María. ¿Qué es Renacer? Renacer es un espacio para todos los papás que de alguna manera nos toca enfrentar la pérdida de un hijo, específicamente un hijo. No, ahí no manejamos ningún otro duelo más que, no porque no queramos, sino nos hemos enfocado a la pérdida de un hijo. Renacer es ese espacio donde tú puedes llegar de entrada. Existe una gran empatía con los papás que van llegando. ¿Por qué? Porque te entendemos.
¿Por qué? Porque hemos pasado por eso que estás iniciando. Entonces, de alguna manera, el poder extenderte la mano, el poder escucharte, el poder abrazarte, el poder compartir nuestros testimonios y tomar en cuenta que a renacer, ¿a qué vamos? A sanar. Ya lo decía la psicóloga, un duelo no se, perdón, un duelo no se sana, un duelo se acepta. Entonces tenemos que empezar por aceptar que nuestro hijo murió y seguir en ese camino hasta poder lograr transformar ese gran dolor que me dejó la ausencia de mi hijo en amor. Y esa es la finalidad de los grupos Renacer, ir transformando poco a poco ese dolor en amor. ¿Cómo? Con las herramientas que pues día a día vamos teniendo, los mismos testimonios de los padres, y hoy en día hay muchas herramientas. De hecho, tenemos también en Abrazos de Esperanza, es un grupo que está en YouTube y el cual ahorita es el número 1 en ayuda para papás que han perdido hijos. Y pues bueno, hace algunos años, hace más de 20 años, ante la pérdida de nuestro hijo único, Rosario y yo, eh, Rosario buscó un grupo para ayudarnos a superar la muerte de nuestro único hijo, y así fue como llegamos a renacer hace más de 20 años. Y el llegar a renacer, pues fue como esa lucecita dentro de esa oscuridad de sufrimiento que al principio uno vive, ¿no? Y el poder darnos cuenta que ahí había más papás que vivían lo mismo, pues no era como para consolarnos, sino más bien el saber que algunos papás ya iban un poco más avanzados en ir entendiendo, en ir aprendiendo que la vida tenía que continuar. Y de alguna forma fue como nosotros ahí aprendimos a aprender, ahora sí que otra vez, que la vida tenía que seguir y en algún momento retomar nuestra vida, quizás no feliz como era antes con nuestro hijo, pero de alguna manera sí empezamos a disfrutar la vida de otra manera, con todo lo que implica vivir una vida. Y así fue como, después de sanar nosotros la parte de ese dolor que nos dejó Dorian con su partida, nos dedicamos a acompañar a los demás papás, las personas que fundaron el primer grupo Renacer, que en este mes va a cumplir 24 años, se fueron también, como al año y medio se separaron los dos, cada quien tomó su camino, y ahí es donde Rosario y yo decidimos continuar con los grupos Renacer hasta el día de hoy. Obviamente hace 2 años Rosario decidió ya cerrar su vida y abrir sus alas para reunirse con Dorian. Y de alguna manera, pues hoy está con nuestro hijo. Y pues bueno, al final uno es otro duelo, no es nada parecido con el duelo de nuestro hijo, pero de alguna manera se tiene que vivir para poder estar bien, ya que la vida es bella y hay que seguir viviendo y sobre todo pues ayudando. Hoy en día pues trato de dar lo mejor en memoria de Dorian y de Rox. Y aquí seguimos en los grupos Renacer. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hasta el día que me toque partir a mí. Muchas Gracias. gracias, Nick. Un abrazo, así es. Rosario nos acompañaba en todos los programas que dedicábamos al duelo por el fallecimiento de un hijo y ahora pues tú sigues con esta misión que ambos decidieron tomar. Muchas gracias porque han abrazado a cientos de papás en duelo y es una gran misión, un gran sentido de vida. Yo pienso que tras la pérdida de un hijo, hay que reconstruir el sentido de vida en todos los duelos, digamos, pero en especial, después del fallecimiento de un hijo, se presenta ese reto, ese desafío de reconstruir tu sentido de vida. Y por eso quiero preguntarle a Lucy. Lucy, ¿cuál es el lema y qué significa en los grupos Renacer? Yo sé que es sí a la vida a pesar de todo. Cuéntanos un poquito eso y qué recomendaciones darías a los papás en general que están atravesando por un duelo. Hola, Cali, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Hola, bien, como Lucy, dijiste, el lema es bienvenida. sí a la vida. El lema es justamente ese, sí a la vida a pesar de todo. Y pues bueno, esta frase este, la, la, la dijo en su momento el psicólogo Víctor Frank, quien fue quien pues tuvo una pérdida muy grande en cuestión de su familia, de todo lo que estuvo viviendo
en el holocausto. Y pues bueno, nosotros como Renacer adoptamos esta frase y tratamos de darle un sentido a nuestra vida a partir de la pérdida de nuestros hijos. Tratar de continuar, tratar de pues vivir el duelo de una manera valiente. Yo creo que no es nada fácil. Y pues bueno, en la medida que vamos encontrando las herramientas, como en este caso es el grupo Renacer, pues tratar de aferrarnos a todas esas herramientas que nos dan. Hoy día hay mucha información en cuestión de libros, en cuestión de podcasts, en cuestión de cápsulas. Pues bueno, hay mucha información que hoy se puede tomar y esto, pues bueno, ya va de acuerdo a cada persona que quiera pues retomarlo, ¿no? En lo personal, te voy a decir una cosa, me recomendaban muchísimo los libros, me decían, lee un libro, o sea, este libro es muy bueno, pero honestamente cuando estás atravesando por un proceso tan doloroso, es imposible que tengas una retención. Cuesta mucho trabajo que lo que estás leyendo lo puedas aceptar y asimilar. Y poco a poco, el estar escuchando los testimonios de los demás papás, pues eso nos ha ayudado también a espejearnos esos miedos que a veces tenemos, ¿no? Porque el mayor miedo, pues, perder un hijo. ¿Y ahora qué sigue? Pues a veces pasa por nuestra cabeza el que quizá vuelva a repetirse la historia a los que tenemos más hijos. Pero pues bueno, el espejearnos, el platicarlo, el exponer y ventilar todas esas cosas que tenemos en mente, en la cabeza, es como la medida que nos va ayudando para ir sanando poco a poco. Este dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero tampoco es un dolor para toda la vida. Hoy he aprendido que estamos en un proceso de duelo. Hoy te puedo decir que a 7 años yo ya no estoy en duelo. O sea, mi duelo ha terminado, ha concluido. Hoy he decidido ser una mamá resiliente, una mamá que quiere continuar su vida y pues bueno, tratar de ayudar a las demás personas que están atravesando por lo que yo ya pasé, ¿no? Muchísimas gracias, Lucy. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Es un gusto. Desde la vez pasada ya queríamos verte por acá en el programa. Gracias. Adriana, quisiera que nos compartieras un poquito cómo llegas al grupo Renacer. Tenemos poquitos minutos. Yo sé que eso a veces los testimonios son largos, pero si quieres compartirnos cómo llegas a los grupos Renacer y qué recomendación darías a los papás que están viviendo un duelo. Hola, Adelante, Adri. hola, buenas noches. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreta que se pueda. Adriana Garduño Ansúrez. Así es, Bienvenida. así es. Voy a tratar de ser lo más concreta posible, pues, yo soy Adriana, soy mamá de 3 hijos, 2 que están en este plano y Jesús, que trascendió hace 1 año, 3 meses. Yo llego al grupo Renacer porque mi hijo enfermó en abril del 2022, enfermó de cáncer, se lo diagnosticaron en mayo y en julio trascendió. O sea, fue muy poco su proceso porque era un cáncer pues muy invasivo, ¿no? Entonces, al momento de que trasciende, pues yo ya estaba con una terapeuta, sin embargo, yo necesitaba alguien que me comprendiera, o sea, alguien que viviera lo mismo que yo. Entonces, a los días de haber trascendido mi hijo, de haber trascendido como 15 días, empecé a buscar una amiga que su bebé había trascendido, me recomendó a Nico, pero yo le mandé mensaje en el Messenger y no me contestaba, pero era tanta mi desesperación que me puse a buscar en internet, a buscarlo, ¿no? Y hablaba por teléfono y no me contestaban hasta que de repente, pues me contestó Nico y él me empezó a hablar sobre su vivencia con Dorian. Y bueno, pues yo lo que hice fue inmediatamente acudir al grupo. Desde la primera vez, la primera vez que yo fui al grupo fue en el grupo de Xochimilco y si mal no recuerdo fue el cumpleaños de Nico, pero lo estaba festejando
junto con todos los grupos el grupo de Renacer, y fue algo maravilloso. Desde ese momento dije, de aquí soy, ¿no? Al escuchar los testimonios de todos mis compañeros, pues por supuesto cada quien tiene su proceso de manera diferente, y escuchaba algunos que me causaban pues ánimo, y otros que yo decía, pues no, no quiero estar así, yo no quiero tener dolor para toda la vida. Antes de que mi hijo trascendiera, yo se lo prometí, le dije, yo te prometo que voy a estar bien. Entonces, al tiempo de que él trasciende, pues yo dije, sí, por supuesto, yo se lo prometí, porque fue una promesa que yo le hice, pero también la hago por mí, porque yo quiero estar bien, yo quiero vivir, no quiero estar triste siempre. Entonces, sí, ahí empecé a comprender muchísimas cosas entre la resignación y la aceptación, que son completamente diferentes. Y la verdad me empezó a encantar el grupo Renacer, y, y de ahí yo también decidí hacer algo por mi vida. Entonces, pues sí, efectivamente, como dice Lucy, pues la verdad no, yo no leía nada, ni a mí lo que me gustaba era ir y escuchar. Y pero al poco tiempo, la misma vida, yo digo que fue mi hijo el que me guió de la mano, y apareció un grupo que se llama Clon Hospitalario Tanatológico. Entonces decidí hacer el taller de clown hospitalario, y fue maravilloso porque ahora soy una clown que se dedica a hacer voluntariado en hospitales, en AMANC, en casas hogar, en infinidad de partes como clown, llevar felicidad, ¿no? A los que lo necesitan. Uno cree que da, pero yo la verdad he recibido muchísimo, así como he recibido. Entonces, siempre lo digo y lo seguiré diciendo, que tengo muchas familias. Mi familia de la que nací, y mi familia Renacer, y mi familia de clowns. Para mí son ahora lo más importante, porque gracias a esto he podido evolucionar, y me doy cuenta que se puede vivir sin dolor. Por supuesto que he pasado el proceso del duelo, porque de hecho hasta tuve depresión, estuve medicada, pero dije, yo no quiero estar mucho tiempo, y la verdad fue muy poco el tiempo que estuve medicada, estuve como un mes medicada solamente. Decidí vivir como a mi hijo le hubiera gustado que yo estuviera, ¿no? Y ahora es la manera en la que honro a mi hijo, es así. Y claro que sí se puede, claro que podemos tener una buena vida, y lo extraño, por supuesto que lo extraño, por supuesto que al año 3 meses que tengo de que trascendió, de repente lloro, porque pues es un sub y baja. Lloro porque extraño su presencia física, no es tanto porque que diga, no, o sea, ya no va a estar conmigo, porque yo lo siento muy dentro de mi corazón. Y bueno, también pues todo este proceso se lo debo a, pues a mi querido grupo Renacer, a mi terapeuta, y bueno, y todo lo que he hecho hasta ahora, que es como les comento, es lo del clown hospitalario tanatológico. Qué fabuloso. Muchas gracias, Adri. Ahorita regresamos con cada uno. Ya estoy viendo a la tanatóloga Erika García. Erika, ¿vas manejando? Porque si vas manejando, mejor en otra ocasión, tenemos la entrevista. Tú dinos, ¿vas manejando? No, 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 voy de Ah, acompañante. muy bien, muy bien. Entonces, si nos puedes compartir, gracias por estar acá. Mira, te pregunta Chucho, ¿cómo saber que estoy avanzando en mi duelo? ¿Llega un punto en donde se puede considerar un duelo patológico? Te escuchamos. Creo que no nos escucha Erika. Vamos a pedirle a la tanatóloga Margarita, que nos responda un poquito, o que nos dé su opinión de todo lo que vamos escuchando, lo que tú quieras. Margarita, adelante. Muchas gracias.
Sí hay forma de saber si vamos avanzando en el duelo, porque, la intensidad de la emoción que nos embarga cuando recién sucede la pérdida, va perdiendo esta forma, esta intensidad, y va a lo mejor, durando menos tiempo. A lo mejor tenemos episodios de llanto durante el día varias veces, o a lo mejor tenemos como Adri nos compartía, que tuvo periodos de depresión, bueno, un mes, pero que sentía que probablemente no tenía ni a qué levantarse, ni ganas de moverse, algo que se llama anedonia, ¿no? Que es falta de motivación, un aplanamiento emocional. Entonces, cuando yo me voy descubriendo que estoy más enganchado en mis actividades diarias o que a lo mejor hice más cosas que el día anterior y que a lo mejor ya tuve periodos donde me pude a lo mejor reír, por decirlo de alguna forma, algo me causó gracia, me permito esos momentos de alegría o tengo un mejor sueño, me voy dando cuenta que este duelo va avanzando. No quiere decir que olvide, no quiere decir que no tenga tristeza, pero sin embargo, el hacer actividades, que es lo que yo decía, tenemos que ser protagonistas y no nada más observadores de nuestro proceso. Si nosotros hacemos actividades como lo que han resignificado las tres personas que amablemente nos acaban de compartir su historia de vida, me parece importantísimo, valiosísimo. Cada uno resignificó esta pérdida ayudando a los demás, encontrando un grupo en el que, como dice Adri, tengo que encontrar a alguien que me entienda, porque a lo mejor yo le puedo decir, sí, te entiendo, pero no estoy en sus zapatos o no lo he vivido. Y por eso es que funcionan estos grupos, porque encuentro gente que habla mi mismo idioma y que está dándole un giro a esa experiencia, que está haciendo potenciarlo para poder ayudar a los demás. Entonces, ser, por ejemplo, un clown en un hospital, de verdad, si pudiéramos medir lo que significa para estas personas que están ahí en el hospital viviendo una pérdida de salud, todo este dolor, contar con la alegría, con el apoyo de personas tan entregadas con este amor a la vida como ustedes, no tiene precio. De verdad, es algo que necesitamos vivirlo para entender por qué nos dedicamos a la tanatología. Es algo tan importante y tan gratificante que, como dijo Adri muy bien, me quedé con muchas palabras de tu narración. Parece que les vamos a dar nosotros y en realidad estamos nosotros recibiendo unas ganancias y unas bendiciones inmensas, porque justo en esta espiritualidad, en esta unión, en esta comunión de compartir el dolor y podernos acompañar y apoyar, es donde vemos lo que realmente importa en la vida. Entonces, volviendo a la pregunta de la persona que habías comentado, Cali, ¿cuándo me doy cuenta que es patológico? Cuando a lo mejor tengo demasiado tiempo y no puedo recuperar este interés por la vida, cuando me siento que son más las horas que paso acostado sin hacer algún provecho, o que me siento irritable, o que tengo frecuentes periodos de llanto. Todo esto me va a decir, ojo, si ya tengo cierto tiempo, lo razonable, digamos, que no se puede medir el dolor de cada quien, ¿no? Pero bueno, supongamos que el primer año es un duelo razonable y después empezamos como a encontrar salidas, mejoras, momentos agradables. Ahí nos podemos dar cuenta si está haciendo algo en donde necesariamente vamos a estar ayuda y a lo mejor hasta medicamentos, ¿no? Para reequilibrar estos químicos que se descompensan naturalmente en nuestro organismo, porque las emociones son algo a nivel orgánico. Eso lo tenemos que tener muy presente. Todas las emociones son bioquímicas, nos van a generar cambios en nuestro organismo y van a producir neurotransmisores que generan cambios a nivel orgánico. No nada más es lo exógeno, lo que sufrimos. Entonces ahí habría que pedir ayuda, tener esta capacidad de darse cuenta, no puedo sola, no puedo solo, y ese vale, para eso estamos. Estamos diciendo que el acompañamiento es lo que ayuda a sanar, a resignificar. Claro, fíjate, muchas gracias, Margarita. Hay todo un debate, amigos, acerca de, tomar medicamentos, durante el duelo, porque no hay que confundir, ¿no? El proceso normal de duelo, en donde hay
pues, muchos momentos en donde pareciera que la persona está deprimida, pero es diferente a la depresión como tal. Y sí es cierto que el tiempo es un factor importante para como un indicador. Sin embargo, cada quien, se conoce a sí mismo, cada quien va identificando, pues, cómo va en la vida, ¿no? Conocí una mamá que llevaba ya 2 años sin levantarse de la cama. Entonces, sin poder hacer ninguna actividad fuera, encerrada, aislada, entonces sí, ya había estado en los grupos Renacer, ya había estado, con tanatóloga, psicóloga, entonces esta mamita tuvo que empezar a tomar medicamentos que le ayudaran para seguir, ¿no? Y al mismo tiempo todo lo que hacía, ¿no? Que empezó a aprender cosas, manualidades y empezó a vender pulseritas y a hacer cosas, que nos iban indicando que daba pasos hacia su bienestar, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo siempre, pues, que vayan con el especialista y el especialista evaluará si necesitas medicamento o no, que se acompañen de un tanatólogo. Yo escucho a la tanatóloga Margarita y dan muchas ganas de sentirse acompañado por ella, porque es muy cálida en su voz, en su forma de expresar, en cómo retoma, lo que en el testimonio de Adriana, pues ella es una probadita de cómo es que, te puedes sentir acompañado de un tanatólogo, de una tanatóloga, que no te va a juzgar, al contrario, va a entender que tu proceso es único, así como tú, es único, y también la relación que tú tienes con el ser que ha trascendido, que ha regresado a casa como a la casa del padre, como dicen algunos papás de los grupos Renacer, pues es para cada uno diferente. Entonces, bueno, me gustaría volverte a preguntar ahora, Nick, y más adelante vamos a entrevistar tal vez en otro programa a la tanatóloga Erika, que como va en el auto, pues se le va la señal, esa es, una dificultad importante, pero Erika, te prometemos que te vamos a invitar en un siguiente programa. Muchas gracias por tu disposición, y por atender a mi llamado. Eh, Nick, ¿qué le podrías decir a los papás que inician con este proceso, que tienen el dolor muy a flor de piel? ¿Qué les podríamos decir? Te Ok, escuchamos. pues gracias, Cali. Pues mira, realmente una pérdida de un hijo o la muerte de un hijo no, nunca va a sanar ni pasando el tiempo ni dejando que avancen los años, porque lo que decía la tanatóloga, aquí es lo que yo voy a hacer con mi tiempo, lo que me va a ayudar, no el tiempo me va a sanar, porque no es una herida física, es una herida del corazón y del alma. Entonces, yo sí les recomiendo que busquen ayuda. Decía Lucero, hoy en día tenemos bastante ayuda, pero ojo con esa ayuda, porque a veces dentro de las mismas redes se han generado muchos grupos de dolor, porque ni siquiera Renacer tenemos algo que nos distingue, somos grupos de amor. ¿Por qué? Porque logramos transformar ese dolor en amor al final del día, es el objetivo. Pero en las redes hay grupos de dolor en donde pasan los años y de pronto dice una mamá, no, es que este dolor es para toda la vida. No, es que este dolor apenas se te va a mitigar un poquito con el paso de los años. Y eso, al menos para mí, desde mi vivencia, es mentira. Yo no vivo con dolor. La verdad, ¿por qué? Porque hicimos un buen proceso de duelo, lo sanamos, lo cerramos y seguimos ya ayudando a la gente. ¿Por qué? Porque entendí que era el tiempo de vida de mi hijo, que fue su momento y punto, tenía que partir. Entonces, cuando uno entiende todo eso, ¿y dónde lo vamos a aprender? En un grupo Renacer. Porque a veces yo puedo acudir con un psicólogo, pero aunque ella me diga, es que era el tiempo de tu hijo, pues no lo voy a aceptar. En cambio, si eso me lo dice un papá, es un poco la diferencia, ¿no? Un papá, pues voy viendo que él va sanando, pues quiere decir que yo también voy a ir avanzando en ese proceso. Lo más recomendable es buscar grupos, que hoy en día hay muchos, bueno, especialmente los Renacer, grupos Renacer, y hay mucho material en las redes. Tenemos en YouTube Abrazos de Esperanzas, que no por algo somos los número 1 en ayuda para padres en duelo. ¿Por qué?
porque son testimonios de cientos y cientos de padres que ya han sanado la pérdida de un hijo y que hacen ahora, abren su corazón y te comparten su vivencia, cómo iniciaron y cómo fueron avanzando este camino para llegar a una sanación total y plena. Aquí ya no hay vuelta de hoja, yo ya sané, sí, sí me doy libertad, sí me doy espacio. A veces encuentro una señal de mi hijo o de Rox y pues sí, la verdad, me gana un poco el sentimiento del llanto, pero ya es un llanto ya emotivo, ya no es un llanto de dolor, de tristeza, de como al principio uno llora, pero lloras desde dentro del alma, se te desgarra el alma con ese llanto. ¿Por qué? Porque acabas de perder lo que más amas en esta vida. Entonces, sí, lo más recomendable es buscar ayuda. Existen terapeutas muy buenos, existen grupos de apoyo, aparte de Renacer, pero no quedarte como decía Adri, no quedarte, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No ¿Estancado quedarte, en el duelo, estancado en el dolor? no, es que ella dijo otra palabra, no resignarte. Murió mi hijo y ni modo, ya fue castigo de Dios. No, aquí Dios no tiene nada que ver. Aquí lo que tenemos que empezar por entender que la muerte es parte de la vida. Y si yo entiendo que la muerte es parte de la vida, tengo en algún momento que aceptar que mi hijo fue su tiempo y que él nomás vino a vivir 11 años, no más. Dorian solamente vino a estar 11 años en nuestras vidas y fueron suficientes para que transformara la vida de Rosario y la vida mía. Y entonces, si yo no hubiera aceptado eso desde un principio, pues hoy estaría igual. Hay muchos papás que medio viven un duelo y al final se quedan viviendo con rencor, con resentimiento, con enojo, con ira. Y realmente, pues esos son los duelos patológicos que ya se quedan ahí de por vida, ¿no? Porque no te das la oportunidad de sanar un duelo. Un duelo se puede sanar para todos los papás que van empezando, sí, sí se puede sanar, pero es un trabajo personal, interior de cada uno. El grupo en sí no te va a sanar tu duelo. El grupo son grupos de ayuda mutua. ¿Por qué? Porque tú me ayudas y yo te ayudo. Y al final juntos vamos a sanar este duelo. Entonces, sí, sobre todo los hombres, hoy en día en el grupo de Santa María tenemos varias parejas y vemos que a veces es difícil que un hombre, sobre todo por nuestra cultura aquí en México, que diga, no, pues quien realmente necesita sanar el duelo es ella, porque pues yo ya lo entendí, ya lo acepté, pero es mentira. Ahí en el grupo tenemos varias parejas y realmente vemos cómo van viviendo su proceso y cómo lo van sufriendo, porque realmente sí se sufre al principio, pero cada que termina una sesión nos vamos dando cuenta cómo se van llevando más herramientas a manera de que ellos en algún momento las apliquen en su vida y lleguen a sanar. ¿Por qué? Porque nosotros, ante la muerte de un hijo, solo tenemos dos opciones: hacer un monumento en dolor o en amor. Y en Renacer decidimos hacer ese monumento en amor y que mi hijo sea mi maestro y no mi verdugo. Gracias, Cami. Así es, como, escuchaba a una tanatóloga de la Asociación Cristal y Roca que decía: "Mi hijo no vino a sepultarme en vida, mi hijo vino a darme, mucho amor y es el mismo amor que yo le voy a dar a los demás". Y quisiera leer algunos de sus comentarios. Mariposas Chile nos manda saludos, le mandamos un abrazo, es alguien muy activa en redes sociales, en Facebook y que tiene muchos seguidores. Nos dice: "Hola, Cali, estoy viendo el programa, comenten que también tenemos reuniones del grupo vía Zoom para las personas que no tienen grupos presenciales donde viven". Estos grupos están a nivel internacional, en todas las localidades, hay un grupo. Sin embargo, si no hubiera, cerca de tu domicilio o de pronto, pues, no puedes salir porque estás imposibilitado, puedes reunirte vía Zoom y siempre tocan temas muy interesantes. Yo les agradezco mucho que también me han invitado a dar algunos temas, a Simisae lo han invitado a dar algunos temas, así que muchas gracias, Mariposas Chile.
del grupo Renacer. Noemí Gómez García nos dice: "La muerte de un hijo no se supera, se trabaja día a día". Gloria Troyo nos dice: "El tiempo por sí solo no ayuda, lo importante es lo que hagamos nosotros con el tiempo. Hay que trabajar para salir adelante. En Grupo Renacer te damos acompañamiento y herramientas para salir adelante. Mucho amor. Saludos, Cali, Nicky, Lucy". Sol Corbera nos dice: "¿Qué pasa cuando como padres no permitimos que nuestros hijos participen en el servicio funeral de algún familiar?". ¿Qué le podemos decir, Margarita? Y algo que nos quieras comentar de lo que vas escuchando, te escuchamos. Es muy buena la pregunta. Yo creo que si estamos hablando de que la muerte es parte de la vida y que es parte de un proceso natural que todos vamos a experimentar, en la medida que lo trabajemos con esta naturalidad, con nuestros hijos desde pequeños, vamos a ayudar a que ellos vivan un duelo mucho más sano. No quiere decir que les vamos a evitar vivir un duelo, pero sí vamos a hacer que sea algo más sano, algo natural. Y entonces, yo siempre comento que es importante, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, comentarles qué es lo que está sucediendo, preguntarles, siempre ir primero con preguntas para ver hasta dónde están entendiendo y cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y sus dudas. Ir respondiendo poco a poco de acuerdo a la edad y consultarles si quisieran entrar a los ritos funerarios, si quisieran participar, que serían invitados y que sea una decisión de ellos, porque de esta forma ellos también pueden sentirse importantes, tomados en cuenta, pueden elaborar un duelo porque los niños no tienen el vocabulario de un adulto, no te pueden decir estoy triste porque tengo una pérdida y no la voy a poder superar. Te van a poner a lo mejor un berrinche, o a lo mejor no van a querer comer, o los vas a ver retraídos, ya que aprender a leer estas diferentes conductas en ellos para poderlos acompañar y darles este permiso, validar el que ellos también participen y que sepan de qué se trata. Yo soy partidaria de esto y he podido ver, se los comparto en la experiencia, que es mucho más sano porque la imaginación siempre le va a ganar a la realidad. Y entonces se quedan en su cabecita con mil cosas que no les van a ser útiles y que la manera en que están viendo cómo los adultos y sus personas significativas están enfrentando esa pérdida, ese duelo, está haciendo ejemplar para que ellos mismos puedan en futuras pérdidas elaborar sus duelos y tener un estilo de afrontamiento sano. Entonces, no tengamos miedo a hablar de la muerte, no tengamos miedo de invitarlos, consultándoles y platicándoles en qué consiste y empapándonos mucho de cómo es su personalidad, porque hay criaturas a lo mejor de 7 años que son sumamente precoces, que tienen totalmente integrado lo que es el concepto de la muerte y que nos pueden dar hasta lecciones a nosotros, ¿no? Y hay otros que son adolescentes que están viviendo su propio duelo por el cambio de edad, etcétera, que no están preparados para enfrentar una pérdida o un rito funerario. No, es algo que debemos de tener esta sensibilidad y esta comunicación, esta apertura para poderlos informar en qué es lo que se está viviendo y ver cómo lo están viviendo ellos para poderlos acompañar. Pero yo sí soy partidaria de que ellos, si están dispuestos, después de platicarles lo que está sucediendo y en qué consiste, puedan participar. Son parte vital. Todos somos un sistema. Tú dijiste algo, Cali, muy importante. Los duelos son sociales, no son duelos aislados. Tú y todos formamos parte de un sistema social, de una familia, de un núcleo. Y todo el núcleo se va a ver afectado cuando hay una pérdida. Y entonces todos deberíamos de ser considerados, integrados, respetados, porque cada quien lo va a vivir de una manera personal, particular, de acuerdo al vínculo que tenía con este objeto de pérdida y poder formar parte, en la medida que cada quien lo desee, de este proceso. Es muy importante para elaborar un duelo sano. Ujú. Qué importante, maestra Margarita, gracias por decirnos, porque sí tenemos a veces esa duda de llevo al niño, no lo llevo. Se tenía esta costumbre de no, es que es un funeral, los niños no van.
¿no? Ujú. Sin embargo, qué importante, considerarlos, incluirlos, porque esos primeros duelos que vivimos de niños también nos preparan para duelos posteriores. Cuando no los vivimos, no nos integran, los duelos me parece que se van como encapsulando y entonces cuando llega un primer rompimiento de la pareja, del noviazgo en la adolescencia, pues se vive con mucha intensidad porque no nos dimos el chance de llorar, de vivir, acompañados de la familia, esos duelos, esos primeros duelos por la mascota, por, los abuelitos, por los primeros duelos que ocurren, ¿no? Que no necesariamente son esos, pueden ser cualquiera, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que solamente los abuelitos son los que fallecen, cuando en realidad, pues, en todas las etapas de la vida puede haber un fallecimiento, porque la vida realmente, y la pandemia nos los mostró, que la vida es muy, muy, muy frágil. Nos dice Jessica Cuevas: "Algo que recuerdo fue que mis papás no me dejaron ir al funeral de mi abuela, pero ya la había visto muerta", nos dice Jessica Cuevas. "Le comento que a mí me pasó y no fue padre no haberme despedido de mi abuela". Así es importante ver el cuerpo, el cadáver, para ir asumiendo que la persona en efecto ya no está en este plano físicamente y que pasa de vivir en este plano a vivir en tu corazón y que hay muchas cosas que puedes ir haciendo para honrar el recuerdo de tu abuela. Gracias por lo que nos comentas. De muchas formas, tu abuelita sigue en esencia presente. Estoy segura de que nos podrías contar muchos relatos y muchas enseñanzas que te haya dejado. García Marco nos dice, ojalá la próxima vez puedan invitar a la tanatóloga Erika. Sí, una disculpa, como iba en el auto, estaba un poquito complicado porque se iba y regresaba, se iba y regresaba, no sé si se dieron cuenta, entonces, preferimos, pedirle que para un próximo programa esté con nosotros. Gracias, gracias a todos los que se conectaron por ella. La siguiente vez la vamos a invitar también. Los testimonios de grupos de ayuda, sin embargo, el tanatólogo cuenta con herramientas necesarias para gestionar la emoción en el duelo. Bueno, son diferentes puntos de vista. Hoy por hoy sabemos que los grupos de autoayuda de verdad suman mucho bienestar y que a veces, los tanatólogos y psicólogos no le hacemos ni cosquillas a un duelo, entonces, estamos como todos dispuestos, aquí no es que compitamos quiénes pueden más y quiénes no, yo creo que aquí se trata de sumar y a quien se sienta bien acompañado de manera individual con un psicólogo, un tanatólogo, pues está bien, a los que prefieran solamente ir a los grupos también está bien, porque les decíamos al inicio, el duelo para cada persona es diferente, no es el mismo duelo que yo vivo, incluso en la pareja de papás, el duelo para el papá es de una manera el dolor y el duelo para la mamá es de otra manera, para los hermanos, para los hijos. Entonces, cada uno va a ir decidiendo qué le conviene, qué le suma, ¿no? A lo mejor, algunos papás dirán: "Pues yo no quiero ir a los grupos Renacer", y se vale. Y yo he encontrado papás que me contactan y me dicen: "A mí ningún grupo pudo conmigo, quiero saber si tú vas a poder", así como, especie de reto. Y también he aprendido que si los papás deciden o las personas en duelo deciden quedarse en el dolor, porque es una decisión también, se vale, ¿no? Es decir, como decía Nick, el duelo lo tienes que trabajar tú, es individual. Y claro que te vas a acompañar de un grupo o te vas a acompañar de una tanatóloga, pero el trabajo lo tienes que realizar tú contigo para recobrar el bienestar, ¿no? Nos hacen muchos comentarios. Ángela Medina, ¿por qué hay días que siento devolverme en mi duelo? Es decir, volver a sentir esa angustia y dolor profundo y esos deseos de no querer hacer nada. Quiero preguntarle a Lucy, yo sé que tras el fallecimiento de tu hijo, Lucy, hubo muchos momentos en donde el dolor regresa, en los aniversarios tal vez. Cuéntanos un poquito, Lucy. ¿Nos escuchas? Ahí estás. Sí, así es. Indudablemente es un dolor que está, que vive. Es como esa herida, ¿no? Que le vuelves a raspar cada vez que llegan las fechas, cada vez que es el cumpleaños o cada vez que es Día de Reyes o cualquier fecha especial. Es como volverle a rascar a la herida
Y obviamente duele, obviamente no queremos volverlo a vivir, pero es un proceso, todo esto es parte de un proceso. Hoy yo en lo personal he aprendido que si tengo herramientas, ¿en qué momento voy a ocupar esas herramientas? ¿Para qué me sirve lo que yo estoy aprendiendo en el grupo? ¿Para qué me sirve lo que yo he escuchado en los podcasts? ¿Para qué? Para que cuando yo tenga ese momento de que me vuelve a regresar la herida, de que me vuelve a doler una fecha, pues pueda sentirme protegida, obviamente en mi grupo, obviamente con los mismos papás, obviamente compartiendo algún recuerdo de mi hijo, pero como decía Nico hace un rato, ¿no? Ya no desde esa, esa nostalgia, sino con un recuerdo bonito, ¿no? Porque sí duele al pasar del tiempo, de los meses, de los años, y piensa uno que, pues bueno, ya estás riendo, ya estás haciendo tu vida normal y este dolor ya no lo tienes. Pero no es venir cargando ese costal de dolor, es continuar viviendo en honor a nuestros hijos, en honor a esos maestros que tuvimos. Porque si algo yo aprendí de Brandon es a no tener miedo, a no tener eh, angustia, ¿no? O dolor en este caso. Brandon era un niño tremendamente fuerte, tremendamente, este, un maestro, me enseñó muchísimas cosas en su corto tiempo de vida. Entonces, en honor a él, continúo, en honor a él, sí, vivo el dolor, pero no vengo cargando ese costalito de dolor, ¿no? Porque se viene acumulando como ese costal de piedras. Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Pues bueno, sí acercarse a las personas que nos rodean, saber en qué círculo nos estamos rodeando, si está mamá, si está papá, si están los tíos, si está la pareja, si está el grupo, porque hoy yo sé que en el dolor no estoy sola, sé que en este dolor, a pesar de que a mí me pudiera doler más que a nadie, pues sé que puedo acudir a una persona cercana que pueda tener y decirle, hoy me está doliendo esto, ¿no? Es muy importante el poderlo hablar y el poderlo expresar, y a veces cuesta trabajo hablarlo, pero yo también recomendaría escríbelo. Si te cuesta mucho trabajo decir que hoy te duele algo, escríbelo. Si hoy te cuesta mucho trabajo encontrar el dolor, porque lo disfrazamos de enojo, es importante que podamos identificar las emociones. Entonces, a la alegría llámale alegría, al dolor llámale dolor. No disfracemos esas emociones porque eso es lo que nos va a confundir en el proceso. Yo sí recomendaría una, hablar, otra, si te cuesta trabajo hablar, escríbelo. Y si no, vete a algún lugar lejano a gritarlo porque es importante sacar la emoción. Muchas Eso es todo, gracias, Cari. Lucy, gracias. Te mando un abrazo, me da mucho gusto verte por acá y acompañando a Nick en esta misión tan importante de vida. Yo pienso que Dios tiene un propósito y que se está cumpliendo, Lucy. Qué bueno que estés por acá. Gracias. Em, Adriana, y bueno, antes de irnos, tanatóloga, nos están preguntando y me están mandando mensajes por WhatsApp de que si podemos dar su número, eh, ¿dónde la pueden buscar? Y también queremos los datos de los grupos Renacer y vamos a terminar con alguna frase de Adriana, que le quiera dar a los papás. Adelante, tanatóloga Margarita. Muchísimas gracias, con mucho gusto les puedo compartir. Mi correo es tanatologiaviva, todo junto en bajas, @gmail.com. Y mi teléfono particular celular 55 34 33 3504. Les pido de favor que si me van a mandar un WhatsApp o alguna cosa, si pongan de dónde nos conocimos para que yo pueda tener esta referencia, porque ya ven que luego hay llamadas ahí medio, ¿no? Pero sí, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Entonces es el 55 34 33 3504. Así es. Muy bien, ya lo tenemos aquí y si no lo anotaste, amigos, en sí, Misae, nos puedes llamar, que es una llamada gratuita, somos más de
psicólogos en línea que atendemos de manera gratuita, porque es un centro que creó el contador Víctor González, doctor Simi, para ayudar a todos los que sufren emocionalmente, para tener un servicio de apoyo psicológico inmediato. Así que llámanos, es el 800-911-3232. Te repito el número, es 800-911-3232. En este número nos puedes encontrar las 24 horas del día, todos los días. Y vamos un poco, Nick, ¿cómo se contactarían para conocer cuál es el grupo Renacer más cercano? ¿Te pueden llamar a ti o que los busquen en redes sociales? Eh, Mira, yo por lo general tengo la información de todos los grupos de la República, los que están funcionando actualmente, y de aquí del DF, de aquí del centro de la ciudad. Sí, mi número es el 55 Sí, 10 18 sí, 35 sí, 95 18. sí. Muy Me pueden llamar y con mucho gusto yo los canalizo de acuerdo a donde viven, al grupo que les corresponda, incluso en provincia. Últimamente me ha llamado gente de Guadalajara, pues en Guadalajara tenemos en Zapopan y los canalizo con el grupo de allá. La ayuda es la misma en cualquier grupo, porque el objetivo de Renacer es el mismo en todos los grupos que tenemos. Y ahorita nada más una frase que te voy a decir es que dice, Renacer es para todos los, no, renacer es para todos los papás, pero no todos los papás son para renacer. Okey, así es. Muchas gracias, Nick. Gracias a ti. Sí, lo que más te vaya acomodando, vete escuchando. Justamente la tristeza te va a ayudar a tener muchos momentos de introspección, de escuchar qué es lo que necesitas, de atender a tus necesidades, justamente en esos momentos difíciles. Adriana, cerramos con alguna frase o algo que nos quieras decir para los papás, lo que te nazca está bien, y con eso cerraríamos el programa. Y les agradezco mucho a todos, tanatóloga, a Nick, a Lucy, a Adriana, a la tanatóloga Erika, que también estuvo, aunque sea a la distancia un poquito, pero, que nos acompañó. Muchas gracias. Bueno, pues, hablando de renacer, para mí renacer es transformación. Entonces, todos los padres que hemos perdido un hijo, alguna vez, durante nuestro andar en la vida, pues, por supuesto que hemos hecho cosas buenas, ¿no? Después de la pérdida de un hijo, eh, no volvemos a ser los mismos, pero podemos tomar todas esas cosas buenas para poder reaprender, transformar. Y bueno, eso es lo que con lo que con lo que concluyo. Qué bonito, Adriana, te mandamos un abrazo, sin duda el testimonio que nos estás dando, Lucy, Nick, son maravillosos desde que yo los conozco, de verdad que he aprendido muchísimo de ustedes. Gracias por la oportunidad de entrevistarlos, gracias a la tanatóloga Margarita, que ya hablaremos con ella mucho más. Ojalá que nos den chance de tener otro programa en donde podamos planear un poco más de contenido para todos los que en ese momento están viviendo un duelo y se vienen las fiestas navideñas, así que tendremos que hablar de los duelos y las fiestas navideñas. Les agradezco muchísimo, gracias, gracias y nos vemos a la que sigue. Compartan el programa, amigos, cuídense mucho. Hasta luego. Besitos.